mis hermanos, hermanas. Dios les bendiga. Por favor, abran sus Biblias una vez más al glorioso libro de Génesis. Veremos el mismo pasaje que vimos en la escuela. Vamos a seguir en nuestro estudio del origen y el llamado del hombre. Y nuevamente los invito a acompañarme en pie, en reverencia, para la lectura de la palabra del Señor. Y dijo Jehová: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mis carnes, y esto será llamada varona, porque de varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esta es la palabra del Señor. Aún de pie oremos. Santo Padre, ten misericordia de nosotros en esta mañana. Obra en poder por su Espíritu Santo. Glorifica a tu nombre. Muestra a Cristo. Salva a los perdidos. Santifica a tu iglesia, Padre. Todo para su gloria. Rogamos en Cristo Jesús. Amén. 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 Se puede sentar, por favor. En esos versículos, como mencioné en la escuela, estamos en relación con el origen y el llamado del hombre. Vemos que el hombre fue creado para el compañerismo. Vimos 3 puntos: que el hombre solo es incompleto. También vimos la insuficiencia de los animales y la intervención de Dios. Y ahora vamos a ver la institución del matrimonio. Y hay varias cosas que quiero ver aquí sobre la institución del matrimonio. Primero quiero ver el momento de la institución. Se ha hecho referencia al matrimonio como una ordenanza creacional. ¿Qué significa esto? Bueno, simplemente señala el hecho de que el matrimonio fue establecido o instituido por Dios desde el principio. Y es importante entender eso, porque no es el hombre que inventó el matrimonio. No son los gobiernos de este mundo que tuvieron la idea. Dios mismo instituyó el matrimonio desde el principio. Y por lo tanto, ningún hombre, ningún gobierno tiene derecho a tocar el matrimonio o redefinirlo. Solo Dios tiene ese derecho. Y el deber de cada hombre, especialmente aquellos que han sido llamados a servir como reyes o gobernadores de este mundo, es reconocer la naturaleza del matrimonio que Dios instituyó en el principio y afirmarlo y guardarlo de la corrupción de los hombres y mujeres que quieren cambiarlo y pervertirlo. ¿Por qué Dios instituyó el matrimonio en el principio? Si es verdad, como hemos visto, que el hombre fue creado para compañerismo, entonces era justo que Dios proveyera esa compañía inmediatamente para el primer portador de su imagen. Pero más allá de la compañía del primer hombre, Dios tenía en mente el comienzo de la totalidad de la sociedad humana que vendría después. Y como muchos han afirmado, la familia
es la piedra angular de la sociedad humana. Sin familias fuertes, cualquier sociedad no prosperará como debería. De hecho, la mejor manera de destruir una sociedad es socavando la institución del matrimonio, destruyendo la familia nuclear a través de la inmoralidad, el divorcio y las perversiones del diseño original de Dios. Algo que los enemigos de Dios saben muy bien y han tratado de hacer a lo largo de la historia humana. La historia está llena de los trágicos resultados de las sociedades que han abandonado el designio de Dios y la verdad de Dios para el matrimonio. La unión de Adán y Eva en el matrimonio fue el comienzo de la primera familia, de la que surgirían otros portadores de la imagen de Dios. Y a su vez pasarían formando otras familias a medida que se cumpliera el mandato creacional de ser fructíferos y multiplicarse y llenar la tierra. Bueno, este es el momento de la institución. Ahora vamos a ver la naturaleza de la institución. Al final del versículo 22, vemos que Dios trajo a la mujer al hombre. Y esto nos enseña que Dios es Dios quien no solo diseñó o instituyó el matrimonio, sino es Él quien une a un hombre y una mujer en el momento en que hacen sus votos matrimoniales. Esto se confirma por lo que Jesús dice en Mateo 19:6. Dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Independientemente de las circunstancias que lleven a un hombre a sentirse atraída por una mujer y que esos toman la decisión de casarse, al final del día es Dios quien los une. Es posible que me haya casado con mi esposa porque era una mujer muy hermosa y piadosa, con la que podría pasar el resto de mi vida. Y es posible que ella se haya casado conmigo a pesar de mis muchos defectos, deficiencias, a través de un lapsus momentánea de juicio. Pero al final del día, cuando hicimos nuestros votos ante Dios, fue Él quien nos unió en ese matrimonio. También vemos que el matrimonio es algo pactual. El matrimonio no debe celebrarse a la ligera. Es un pacto formal hecho en la presencia de Dios. En otras palabras, es una promesa hecha el uno con el otro ante Dios con el voto de permanecer juntos en la unión matrimonial hasta que la muerte rompa esta unión. Esto es implícito en las palabras del versículo 24. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y la palabra hebrea, davak, que se traduce se unirá, realmente significa algo más como se aferrará. Es una palabra fuerte y nos enseña que la unión matrimonial debe ser sostenida con todas nuestras fuerzas. Es por eso que dentro de los votos matrimoniales se hace la promesa de permanecer juntos a través de los buenos y los malos momentos, a través de la enfermedad y a la salud, hasta que la muerte nos separe. El divorcio es una cosa terrible que Dios aborrece. Es la disolución de lo que Dios ha unido. Y solo hay dos razones por las que Dios da permiso para divorciarse. En la Biblia es adulterio o abandono. Si uno de los cónyuges comete adulterio o abandona deliberadamente al otro cónyuge, el cónyuge inocente tiene motivos legítimos para divorciarse. Pero incluso esas razones solo se dan debido a la dureza del corazón del hombre. El divorcio es algo terrible, destructivo, que lleva generaciones de consecuencias y dolor. Y nosotros como cristianos debemos tomar en serio la naturaleza del pacto matrimonial y siempre honrar y defender esa institución en medio de un mundo que a menudo la desprecia y busca pervertirla.
También vemos aquí que el matrimonio es monógamo. No solo debemos honrar el matrimonio manteniendo nuestros votos, también debemos proteger el matrimonio contra las muchas perversiones que el mundo practica del mismo. ¿Qué significa monógamo? Significa que el matrimonio debe ser hecho de solo dos personas. En ningún momento un hombre debe tener más de una esposa y viceversa. La poligamia, la práctica de tener más de una esposa a la vez, es el resultado de la caída y no aparece hasta Génesis 4. Y aunque la Biblia registra la historia pecaminosa de muchos que practicaron la poligamia, incluidos hombres como Jacob, Salomón y David, sin embargo, la Biblia de ninguna manera lo aprueba. De hecho, la Biblia da descripciones gráficas de las terribles consecuencias de la poligamia en las familias que la practicaban. Otra terrible perversión del diseño de Dios para el matrimonio es la homosexualidad. Primero conocida como sodomía, debido a los pecados cometidos en las ciudades de Sodoma y Gomorra, como registro Génesis. La homosexualidad o la bisexualidad, como se llaman hoy día, son resultados de la caída y no aparecen hasta mucho después de la institución del matrimonio. Y el verdadero matrimonio es siempre y solo la unión de un hombre y una mujer. Un marido por naturaleza solo es un marido si tiene una esposa. Y una esposa por naturaleza solo es esposa si tiene un marido. Dos maridos o dos esposas es una imposibilidad lógica y va en contra del hermoso y glorioso designio de nuestro Señor. Las relaciones homosexuales también distorsionan y pierden la naturaleza complementaria del matrimonio. El hombre y la mujer no solo se complementan físicamente con su anatomía, también se complementan entre sí en todos los aspectos de su ser, como vimos en la escuela, incluidas las emociones, las capacidades. Y por diseño, la unión complementaria de un hombre y una mujer también es fructífera en general. Solo esa unión puede producir descendencia. Y cuando las parejas homosexuales buscan traer niños a su hogar a través de la adopción o otros medios, solo pueden hacerlos tomando prestada de una cosmovisión cristiana. Necesitan el esperma de un hombre o el óvulo de la mujer, porque así es como Dios diseñó la humanidad para que fuera fructífera y se multiplicara. Bueno, esas son algunas cosas relacionadas a la naturaleza de la institución del matrimonio. En tercer lugar, vamos a mirar algunas realidades relacionales. Realidades relacionales. En primer lugar, vamos a ver la estructura de autoridad. Desde el principio, Dios diseñó a la familia con una estructura de autoridad. Y como vimos en la parte 1, el esposo debe ser la cabeza del hogar y la esposa debe someterse y respetar su jefatura por el bien y el orden de la familia. Esto no tiene nada que ver con el valor o la dignidad del hombre o de la mujer, como dejamos claro. Tanto el hombre como la mujer son iguales en valor y dignidad ante Dios como portadores de su imagen. Aunque, como vimos, reflejan diferentes aspectos de la imagen de Dios. Más bien, mis hermanos, eso tiene todo que ver con el designio soberano de nuestro Dios y los roles que Él ha asignado a cada sexo dentro del pacto matrimonial. El machismo distorsiona y abusa de la autoridad que Dios le ha dado al hombre, mientras que el feminismo se rebela contra el diseño y el orden de Dios para el hogar. Ambos son resultados de la caída, como las consecuencias en Génesis 3 deja en claro. Como cristianos es especialmente importante que reconozcamos y nos sometamos al diseño de Dios para el hogar y nos opongamos a la rebelión del mundo, incluyendo nuestros propios corazones pecaminosos con respecto al diseño y el mandato de Dios. Pero la autoridad
de marido no es solo con respecto a su esposa, sino también con respecto a sus hijos. Y vemos en este texto la autoridad que ambos padres tienen en el hogar. Aunque Adán y Eva no tuvieron un padre y una madre humanos, Dios contempló el futuro de la humanidad y dejó claro que los hijos estarían bajo la autoridad de sus padres mientras vivieron en la casa hasta que se casaron. Entrar en un pacto matrimonial es la separación en un sentido de la familia nuclear original para comenzar una nueva familia. La estructura de autoridad que Dios estableció en la primera familia ha de repetirse en esa nueva familia perpetuamente a lo largo de toda la historia humana. Los esposos siempre deben ser los cabezas del hogar. Los hijos siempre deben someterse a sus padres mientras viven bajo su techo. Y esto no significa que los hijos casados ya no tengan que honrar a su padre y a su madre, porque ese es un mandato que siempre debe ser obedecido. Pero sí significa de que en ciertos aspectos la autoridad de los padres sobre la persona llegan a su fin cuando sus hijos entran en su propio pacto matrimonial. Los hijos se convierten en cabezas de sus propios hogares y las hijas se someten a la autoridad de su marido en lugar de sus padres en la familia. El versículo 24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta unión de una sola carne señala el hecho de que la mujer fue literalmente tomada de la carne del hombre, como vimos. Entonces la unión de Adán y Eva fue simplemente la reunión de la carne que Dios había separado de Adán en primer lugar. Pero más allá de esto, la unión de una sola carne apunta a la increíble intimidad de un esposo y una esposa, lo que ellos comparten dentro del matrimonio, unión matrimonial. Es como si dos personas se conviertan en una. A través de esa unión íntima, con la bendición de Dios, también se propaga la raza humana. No sé si has conocido a personas que han estado casados felizmente durante muchos años, incluso hasta más que 50 años. Tuve el privilegio en mi juventud de conocer muchas parejas así, especialmente en la iglesia donde fui criado. Y llega el punto cuando es difícil imaginar el uno sin la otra. A menudo cuando uno de los miembros de esa pareja fallezca, en poco tiempo también el otro fallece. Porque sus vidas estaban tan unidas y conectadas que es difícil que estén separadas. La unión matrimonial vivida como Dios la dispuso es algo hermoso y íntimo. También otra cosa que debemos notar es el amor y el respeto en el matrimonio. Implícito en la unión de una sola carne está el hecho de que las relaciones matrimoniales deben estar marcadas por el amor y el respeto. La Biblia nunca nos ordena amarnos a nosotros mismos o amar a nuestros propios cuerpos. De hecho, asume que todos nosotros hacemos esto naturalmente. Pero la Biblia usa nuestro amor propio por nosotros mismos como un estándar por el cual debemos amar a los demás. Y eso es particularmente cierto en la relación matrimonial. Mira Efesios 5, lo que dice, versículo 28 a 29. Dice al esposo, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Debido a que un hombre y una mujer casados están en una unión de una sola carne, amar a tu cónyuge es amar a ti mismo. El amor por naturaleza edifica y anima. Y en un matrimonio amoroso,
no solo se fortalece este vínculo entre los dos, sino que cada uno de los individuos se fortalece. Están mejor juntos que separados. La Biblia pone énfasis en que el esposo ame a la esposa, porque ahí tiende a ser donde los esposos luchan a menudo. Así como la Biblia pone énfasis en que la mujer respete y se someta a su esposo, porque ahí es donde tienden las mujeres a luchar más. Mire lo que dice Colosenses 3, 18 a 19. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces vemos el amor y el respeto. Y uno dirigido más a los hombres y otro dirigido más a las mujeres por la tendencia de pecar recibido desde la caída del hombre. En tercer lugar, vemos también en el matrimonio hay vulnerabilidad y confianza. Versículo 25 dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Obviamente entendemos que esta declaración fue hecha antes de la caída del hombre, antes de que el pecado entrara en el mundo. No había razón para que Adán y Eva se avergonzaran. Todo lo que Dios había creado era muy bueno, incluyendo los cuerpos desnudos de la primera pareja. Pero el pecado cambió todo esto, como también Génesis 3 demuestra. Y desde la caída, es normal que las personas se avergüencen de estar desnudas ante otras personas. Es una de las consecuencias del pecado. Sin embargo, dentro del pacto matrimonial, el esposo y la esposa pueden volver a disfrutar de la vulnerabilidad de estar desnudos juntos. El pacto matrimonial es un compromiso de amarse el uno al otro por vida, independientemente de los defectos del otro o las dificultades que la vida traiga. Ofrece un lugar seguro para ser vulnerable. En un matrimonio saludable, el esposo y la esposa pueden llegar a tener la confianza para ser vulnerables el uno con el otro, confiando el uno en el otro no solo con sus cuerpos, sino también con sus emociones, con sus temores, sus pensamientos íntimos, etc. Un buen matrimonio debe ser capaz de ayudarse mutuamente a superar las debilidades, las tentaciones, animarse y orar el uno por el otro. Los cónyuges deben tratar de cuidarse y protegerse mutuamente y no explotarse ni lastimarse mutuamente. Deben tratar de apoyarse en todos los sentidos, cubrir ofensas en esta unión. Sus conversaciones con los demás sobre su cónyuge siempre deben buscar honrarlo y no derribarlo. Todo matrimonio tiene problemas porque cada esposa y cada esposo son pecadores. Pero la unión íntima y pactual de un hombre y una mujer ha de ser el lugar más seguro para lidiar con esos problemas y ser vulnerables el uno con el otro, más allá de cualquier otra relación humana. Bueno, mis hermanos, hemos visto varias realidades relacionales y ahora quiero terminar viendo varias realidades redentoras. En primer lugar, vemos que el matrimonio terrenal es algo temporal. Tan importante como es el matrimonio para la sociedad en general y el bienestar de cada persona, el matrimonio no es un fin en sí mismo. Es un medio para proteger a la humanidad y asegurar que siga siendo fructífera, multiplicándose y llenando la tierra como Dios mandó. Pero ese mandato creacional es solo por un tiempo limitado. En otras palabras, llegará el momento en que la institución del matrimonio habrá cumplido su propósito y llegará a su fin. Y ese momento es la segunda venida de Cristo, cuando todos los santos serán resucitados a la vida eterna
y todos los impíos serán juzgados y condenados al castigo eterno y la muerte eterna. Y a partir de ese momento no habrá más matrimonio ni más reproducción. Dice Mateo 22:30, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿A qué se debe eso? Si el matrimonio es algo tan bueno y hermoso, ¿por qué llegará a su fin? Y la respuesta en parte es porque el matrimonio habrá cumplido su propósito de producir todos portadores de la imagen de Dios que Él ordenó que nacieran. Pero lo que es más importante es porque el matrimonio terrenal nunca estuvo destinado a ser eterno, ya que es un tipo y una sombra de algo mucho mayor, mucho más glorioso. Así como los tipos y sombras del Antiguo Testamento que señalaban a Cristo cumplieron su propósito y desde entonces se han desvanecido, así será con el matrimonio, cuando la realidad a la que apuntaba llegue a su plenitud en el final de los tiempos. Efesios 5, 31 a 32 dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y dice versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo eso respecto de Cristo y de la iglesia. Este gran misterio que menciona Pablo, mis hermanos, es que el matrimonio siempre ha tenido un propósito más profundo. Siempre ha apuntado más allá de la unión de un hombre y una mujer, a la unión eterna de Cristo con su iglesia. Incluso desde el principio, antes de la caída del hombre en el pecado, Dios no solamente sabía que la humanidad iba a rebelarse y volver en contra de Él, y escogerían la muerte en lugar de la vida, pero Dios también decidió elegir para sí mismo, entre toda la humanidad caída, un pueblo propio, para su propia posesión, para amar y para redimir. Él escogió un pueblo finalmente de cada tribu, pueblo, nación y lengua, que estarían unidos como un solo cuerpo, la iglesia, con Cristo siendo nuestra cabeza. La unión de una sola carne entre un hombre y una mujer señala la unión espiritual que cada creyente tiene con Cristo, la cabeza de la iglesia, y con los demás creyentes, el cuerpo de Cristo. Y así como un hombre debe dejar a su padre y a su madre, a unirse a su esposa, así, mis hermanos, Jesús dejó a su Padre en el cielo, vino a la tierra para poder unirse a su esposa, la iglesia. Mira la oración de Jesús en Juan 17, para que todos los miembros de la iglesia sean uno entre sí y uno con Él. Juan 17, 21 a 23. Jesús orando, para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. La razón fundamental por la que las esposas deben someterse a sus esposos y que los esposos deben amar a sus esposas, no es solo por el beneficio temporal que reciben, aunque realmente es una bendición vivir en un matrimonio tal como Dios ha diseñado. Pero la razón fundamental para hacerlo es que estamos señalando, apuntando a las realidades eternas del Evangelio y la salvación de los elegidos de Dios para su propia gloria. Permítanme leer para ustedes Efesios 5. Voy a leer desde 22 a 33. Pero vamos a leerlo con ese en mente, con las realidades eternas en mente. Dice, empezando en versículo 22.
Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. No se ve la conexión entre la realidad en el matrimonio apuntando a las realidades eternas en Cristo Jesús. Ese debe ser una gran motivación para nosotros vivir matrimonios que glorifiquen a Dios, porque estamos apuntando al Evangelio, mostrando Cristo en nuestro propio hogar. Otra realidad redentora que se refleja en el matrimonio es el amor especial que Dios tiene para sus elegidos. Así como un hombre está llamado a elegir una esposa entre todas las mujeres de este mundo y amarla de una manera especial y única. Por lo tanto, Cristo ama a un pueblo elegido, elegido para Él por su Padre, de una manera especial y única. Así como un hombre no ama a todas las mujeres de la misma manera que ama a la novia que ha elegido. Así Dios no ama a todas las personas de la misma manera que ama a su pueblo escogido. ¿Te das cuenta, iglesia, de que Dios escogió soberanamente a un pueblo en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados para hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para el avance de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La palabra dice esto en Efesios 1, 4-6. Cristo vino a la tierra con una misión específica para buscar y salvar a su pueblo, su novia, su iglesia. Gloria a Dios. Juan 6, 39-40. Dice, esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad de que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Qué le dio el Padre al Hijo? ¿Qué es lo que Cristo resucitará en el día postrero? Es su iglesia, su amada iglesia, el pueblo escogido y redimido de toda la tierra. ¿Quiénes son aquellos a quienes el Padre escogió y dio a su Hijo? Son los mismos que miran al Hijo y creen en Él para vida eterna. Cada uno de esos, los elegidos, las ovejas que oyen la voz de su pastor, serán resucitados en el día postrero. Juan 17:24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo.
Cristo es un Salvador perfecto, mis hermanos. Y nada de su sangre fue derramada en vano. Todo propósito por el cual vino a morir se cumplirá. Y aunque su sangre era suficiente para salvar a todos los hombres, sin embargo, el propósito de Dios era salvar eficazmente a su pueblo escogido de sus pecados para la alabanza de la gloria de su gracia. Y así dejar el resto de la humanidad a seguir en su propia rebeldía para su justa condenación, para la alabanza de la gloria de su justicia. La verdad es que ninguno de nosotros llegaría a Él sin su gracia. Ninguno. Naturalmente no podemos ni queremos venir a Él. Solo cuando el Padre nos atrae al Hijo, un pecador se arrepiente y creerá en Cristo. Dice Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Así, iglesia, que regocijémonos de que el Señor le haya agradado escoger a pecadores como nosotros, pecadores indignos, por tan indignos que seamos, para ser salvos y unidos a su Hijo para siempre. Y que esto sirva como una poderosa motivación para tener matrimonios y vidas que señalan y reflejan la gloria del Evangelio de Jesucristo. También, aunque la verdad acerca de Cristo y la iglesia representada en el matrimonio es un misterio que no se declaró explícitamente hasta el Nuevo Testamento, sin embargo hay vislumbres, incluso aquí en Génesis, de esta realidad. Y uno de esos destellos creo que lo vemos en la forma en que Dios hizo la mujer de la costilla de Adán. Vamos a mirar de nuevo versículo 22. Dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. La palabra hebrea que se traduce hizo es la palabra baná, y adivina realmente lo que significa esa palabra. Literalmente, mis hermanos, significa edificó o construyó. Dios edificó a la mujer de la costilla de Adán. Esto parecería algo muy extraño de decir, excepto por el gran misterio del matrimonio que revela el Nuevo Testamento. Si el matrimonio señala en última instancia la relación entre Cristo y la iglesia, entonces edificó es una palabra perfecta para usar aquí. Porque la esposa de Adán no solo recibió vida de su costado herido y luego fue edificada por Dios para convertirse en la novia que él quería que fuera, perfecta en todos los sentidos, sino también, mis hermanos, la esposa del postrero Adán, Jesucristo, también recibió vida de su costado herido y está siendo edificada como la iglesia, la novia de Cristo, lo que Él quiere que ella sea, y al final será perfecto en todos los sentidos. Así como Dios edificó a Eva, así Dios está edificando a su iglesia, la novia de Cristo. Mateo 16:18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Efesios 2:20-22 dice que la iglesia es edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En la gran cena de bodas del Cordero, cuando se consume el matrimonio entre Cristo y su iglesia, seguramente proclamará que el Señor Dios edificó a la mujer, la iglesia, y la trajo al hombre, Jesucristo, su esposo. Y finalmente, mis hermanos, así como el primer hombre y la primera mujer pudieron ser completamente vulnerables
y expuestos en la presencia del otro, sin vergüenza. Así nosotros, la iglesia, podemos estar en la presencia de Cristo con confianza y honestidad. La iglesia no necesita esconder nuestra desnudez de Cristo. Aunque nuestros pecados fueron vergonzosos, y naturalmente nadie quiere venir a Cristo, la luz del mundo, porque nuestros pecados serán expuestos. Sin embargo, el Evangelio nos permite acercarnos a Él con honestidad y humildad y estar completamente expuestos ante Él. Nunca podríamos estar en la santa presencia del Señor separados de Él, pero Él tomó nuestros pecados vergonzosos sobre sí mismo, fue cubierto de nuestra vergüenza mientras colgaba desnudo ante todos los ojos del mundo, un mundo burlón, expuesto a la santa ira de Dios, la misma ira que nosotros merecíamos. Pero no solamente tomó nuestro pecado y nuestra vergüenza sobre sí mismo, sino también nos da su perfecta justicia. Y la vergüenza que una vez nos alejó de Dios ha sido expuesto y tratado una vez y para siempre, para que podamos ser unidos con Él ahora y para siempre. Espiritualmente podemos tener una comunión íntima y honesta con nuestro Señor sin estar avergonzados. Y aunque todavía tenemos un remanente de manchas ahora por nuestra corrupción restante, pronto llegará el día cuando todo rastro de pecado y vergüenza será completamente borrado, mientras que somos glorificados y hechos perfectamente justos y santos. Y la justicia perfecta que ahora tenemos legalmente por fe en nuestro Señor Jesucristo, en ese día será una realidad, ya que toda mancha de pecado desaparecerá para siempre. Viviremos eternamente sin pecado, sin vergüenza, en la presencia de nuestro glorioso Esposo y Redentor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, a Él sea la gloria para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos.